Ahora continuamos con una plática que aparentemente es fuera de esto que estamos manejando en CIPA, pero no es así. Se trata de un movimiento de éxito. Esta va a ser una conferencia magistral transformando la industria del vino en México, botella por botella. Pásale. Bueno, aquí Diego nos va a platicar un poquito de cómo se llevó poco a poco el… Listo. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se logró poco a poco el consumo de vino? Esto nos debe dar una idea a nosotros. Nosotros queremos aumentar aquí poco a poco el consumo de proteína animal. Hablando de las diferentes proteínas, avicultura, porcicultura, ganadería, aqua, en fin. Tenemos que aprender de proyectos que han tenido mucho éxito. Esto nos puede marcar la pauta, nos puede ayudar. Les pido mucha atención a esto y bueno, señores, un aplauso aquí para mi estimado Diego que nos va… Hoy que cumplimos 425 años, podríamos celebrar nuestros éxitos, pero preferimos celebrar las tormentas que golpearon nuestras uvas, las adversidades, los tiempos difíciles. Celebramos las plagas y las cosechas que no se lograron. Esa helada que nos caló hasta los huesos. El cansancio, el sudor. Las lágrimas. Que vivan las puertas que nos cerraron. Las miles de pruebas e intentos. Sueños que construimos en años y se derrumbaron en segundos. Celebramos nuestros fracasos, porque sin ellos no hubiéramos convertido un desierto en un viñedo. Casa Madero. Cada cosecha, una nueva historia. Cuando comencé en esta industria, hace 20 años, el consumo per cápita del vino en nuestro país era 250 mililitros. Y en ese año, 2004 aproximadamente, así como hoy, entré en un salón en el que extrañamente, con mi mochila, estaba en un auditorio con un grupo de personas en las que parecía que no encajábamos un poco, porque decían, bueno, ¿qué tiene que ver el vino con la proteína animal, con la ganadería, con la agricultura? Y en ese entonces, ¿qué tenía que ver? Bueno, yo tenía 14, 15 años y el grupo era de más de 45 años de edad en promedio. Entonces, era algo disruptivo, era algo distinto, así como lo es hoy en día. Pero 20 años después, confirmo que realmente todos estamos vinculados de alguna forma. Y el nombre de mi conferencia, el nombre de mi plática el día de hoy, aunque de entrada podrá parecer que es muy distinta a su industria, les aseguro que con este video ya comenzamos a enlazar historias. Estoy completamente seguro que muchos de ustedes han perdido alguna cosecha, han perdido alguna pieza de ganado o muchas piezas de ganado, y todo ese esfuerzo que hay en el campo, todo ese esfuerzo que hay en la tierra es lo que mantiene vivo, lo que mantiene sustentado a nuestro país. Porque detrás de cada botella de vino, créanme, en el 90% de las ocasiones en que descorchamos una botella de vino, hay también proteína animal. Hay pollo, hay carne, hay pescado.
Entonces, de muchas formas, ustedes y nosotros estamos vinculados. Y les voy a contar la historia de aproximadamente 10 millones de plantas que año con año cuidamos, visitamos, acompañamos, conducimos el sistema de riego, nos inscribimos en programas de apoyo, llevamos visitantes a que nos acompañen en el viñedo para que conozcan todo el esfuerzo que hay detrás de una etiqueta y que cada vez que la descorchan puedan escuchar la historia, que en muchos casos es también la de todos ustedes. Hace 20 años se consumía en nuestro país 250 mililitros y ahorita les voy a contar cuánto se consume hoy en día. ¿Y por qué traigo una mochila? Porque desde ese entonces en mi mochila casi siempre ha venido una botella de vino. Y yo creo que eso es algo fundamental para poder llevar a tener una historia de muchos éxitos, pero también de muchos fracasos que nos hagan fuertes. Porque traer nuestro producto siempre en la bolsa, traer nuestro producto siempre con nosotros, es yo creo que parte fundamental de poder llegar a aumentar ese éxito. Que ese éxito no siempre es numérico. Muchas veces de perder se aprende más que de ganar. Y en esas cosechas que hemos perdido es en donde mejor nos hemos recuperado. Transformando la industria del vino en México botella por botella. Cuando comenzamos en Casa Madero la campaña de trasladar un porcentaje de producción de exportación a consumo nacional, en ese entonces nos tocó regalar vino, nos tocó descorchar vino para incentivar, para capacitar, para que nos la creyeran. Hoy en día contamos con la fortuna de que tenemos que ajustar un poco las cantidades a cada uno de nuestros clientes para que podamos abastecer su demanda y aún así no están conformes. El reto más grande no sabíamos que era tener que producir más para vender más, porque entre más produces, más complicaciones vienen. Pero también en ese punto es importante no olvidarnos de lo más importante, que es la calidad. Y ahí es donde nosotros decidimos no enfocarnos en la cantidad, sino en la calidad. Transformando la industria del vino en México nos hizo valorar cada botella que producíamos, cada botella que escorchábamos, el contar qué hay detrás de cada una de estas etiquetas. Pero para empezar a hablar de cómo transformar una industria del vino en México, creo que primero también deberíamos hablar, pues, qué es transformar una industria, ¿no? O sea, si tú quieres transformar algo, ¿qué quieres transformar? Y lo que nosotros queríamos transformar era que la percepción del vino mexicano cambiara. Hay muchos jóvenes en esta sala, pero también hay muchos adultos, y eso me gusta porque, créanme, el mayor valor que tenemos hoy en día en nuestra industria es precisamente eso, que actualmente estamos trabajando juntos, codo a codo, 3 generaciones completas. La sabiduría de las generaciones más adultas y la frescura de las generaciones más jóvenes ha hecho que la industria del vino se revolucione, y me daría mucho gusto que en la agricultura, en la pesca, en la ganadería siga siendo así. Si ustedes en sus empresas tienen jóvenes, impúlsenlos, apóyenlos. Si tienen en sus empresas adultos, aprendamos todo de ellos, porque esa es la continuidad que vamos a tener en el campo, y en campo es lo que más depende de nuestro país. Bueno, pero regresando al tema de qué queríamos transformar, queríamos transformar la percepción del vino mexicano en nuestro país. Hace 20 años, les decía, se consumían 250 mililitros. Y si tú ibas a un restaurante y abrías una carta de vinos, el 90-80% de la carta era vino importado. Era Francia, bueno, España, Francia, Italia, Chile, Argentina, y un pedacito abajo era México. Hoy en día tenemos el orgullo que es al revés. México, España, Chile, Francia, Italia y un pedacito el resto del mundo. Imagínense que también con todo el tema que ustedes producen,
pueda ser de esa forma o siga siendo de esa forma y en el mundo se desarrolle. Yo creo que todo el fomento, todo el financiamiento va a caer por sí solo si logramos revertir. Y les voy a decir algo, hemos ido de la mano ustedes y nosotros en las dos industrias desde siempre y vamos a seguir, porque formamos algo que hoy en día es muy importante, que son las redes sociales. Y de hecho somos parte de la red social más importante, más grande, más antigua que existe en el mundo. Y no es Facebook, no es Instagram, no es Twitter, no es X. ¿Saben cuál es la red social más grande, más antigua y más importante del mundo? La mesa. La mesa es el lugar en donde más se cuentan historias, en donde más se solucionan problemas, en donde más se crean memorias y en donde más se comparte. Esa es la red social más grande y juntos somos parte fundamental de esa mesa. Yo no veo una mesa tapatía, unas tortas ahogadas sin las carnitas. No veo una mesa regiomontana sin la carne asada. No veo una mesa del sureste sin la cochinita pibil. No veo una mesa del norte pacífico sin la langosta, que ya estaban hablando hace un momento. Y junto a eso se acompaña también el vino. Entonces formamos parte de esta red social más importante y a partir de eso decidimos cambiar la mesa y dijimos, tiene en México que haber vino mexicano. Pero cuando tú buscas transformar una industria, los reyes de la mercadotecnia, las grandes industrias, los grandes mercadólogos, te dicen muchas cosas, ¿no? Te dicen, tienes que innovar, tienes que ser diferente, te dicen, el que no enseña no vende, y tienes que contar una historia. Pero si nosotros elegimos todo lo que hay, todo lo que nos dicen los consultores, todo lo que nos dicen los mercadólogos, pues bueno, nos vamos a perder en un mar de oportunidades, ¿no? Porque innovar, bueno, ¿qué es innovar? ¿Cómo vamos a innovar cuando a lo mejor lo que estás buscando es un producto clásico? ¿Cómo vas a, el que no enseña no vende? Bueno, ¿qué vamos a enseñar? Ser diferentes, pues yo no veo aquí en esta sala absolutamente nadie que sea igual el uno con el otro. Entonces todos esos elementos ya los tenemos. Entonces yo los invito a que no se pierdan en un mar de oportunidades, sino elijan cuál es el camino que cada uno de sus proyectos quieren dirigir. Si nosotros buscamos atacar al mundo entero, nunca vamos a lograrlo. El mundo entero es inmenso. Los mercados mundiales son inabastecibles. La demanda de datos, de traslados, es imposible. Y buscar querer llegar a todo el mundo, creo que hoy en día no solo es incosteable, sino también es un poco incoherente. Hoy en día nosotros estamos buscando el acercarnos lo más posible a estar no en cenas maridajes más grandes, porque anteriormente nuestra meta era vamos a hacer la cata más grande del país, 250 personas, 200, 180. Hoy en día queremos que sean de 10, 15, máximo 20 personas porque queremos conocerlos con nombre y apellido. Y yo creo que la mejor manera de ser globales es siendo locales. Si nosotros tenemos un consumo local, pero con una visión global, ahí es donde yo creo que vamos a poder hacer una diferencia. Nosotros, de estas 4, del inmenso mundo de oportunidades que hay en los temas mercadológicos, nosotros elegimos contar una historia, porque hablando de la empresa que hoy en día represento, que es Casa Madero, nuestra historia data de hace 427 años. Imagínense, en 427 años, pues sí hay muchas historias que contar y ha habido muchos éxitos, pero sobre todo ha habido muchos fracasos. Entonces, nosotros elegimos contar una historia. Yo los invito a que ustedes elijan cuál es la historia que van a contar o cuál es la línea que van a seguir. Ahí en nosotros encontramos una manera muy exitosa de mejorar, porque no siempre fue aumentar nuestras ventas, sino fue mejorar las ventas y fue contar un poco más el producto, hacerlo partícipe de las historias.
Este documento que ven ustedes aquí es un documento escrito a mano por el rey Felipe II de España. Es el documento que certifica la fundación de Casa Madero. Pero 427 años de antigüedad, pues claro que dista mucho de nosotros. Lo que nosotros quisimos o buscamos fue hacer que las historias de hoy en día fueran parte también de esta historia de 400 años. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que ustedes, cada que consumían una botella de vino, nos hacían partícipes, no nomás de tomar una botella de vino, sino nos contaban su primera cita, su reunión de negocios, su graduación, su boda. Entonces, esas historias las seguimos impregnando en cada una de las etiquetas, y aquí, de esta historia que es donde comenzamos, es que impregnamos en nuestras etiquetas el origen de la marca. Pero lo que hicimos fue escuchar la historia de todos ustedes para encontrar uno de nuestros vinos que les gustara más. Y no se trata de vender un solo producto, sino entender que no podemos venderle a todas las personas todo nuestro portafolio completo. Entonces, pareciera que en Casa Madero estamos en todos lados, pero la realidad es que no estamos en todos lados. No nos da el abastecimiento, hemos buscado leer el mercado. Si a Baja California le gustan los mariscos y los pescados, pues nos focalizamos en contarle la historia de nuestros vinos blancos y rosados. Si en el norte les gusta la carne, nos enfocamos en contarles la historia de nuestros vinos tintos, que maridan bien con ese tipo de cortes. Si en el occidente nos gusta mucho el cerdo y el pollo, buscamos centrar el maridaje con ese tipo de productos. Entonces, no siempre la historia se trata de vender todo un portafolio, sino ir segmentando poco a poco cuál es el que más les va a gustar a ustedes. Y de esa manera, cuando nos enfocamos en vender una botella por día, la competencia se transformó y dejamos de ser o dejamos de encontrar competencia en otras marcas y empezamos a tener una competencia contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo sé que hoy puedo ser mejor y mañana puedo ser mejor. Entonces, cuando la competencia la trasladamos a nosotros mismos, yo creo que es cuando verdaderamente logramos hacer una mejoría. Y esa mejoría empezó botella por botella. Hoy vamos a vender una botella más. Hoy vamos a vender una botella más. Y no voy a hablar por todos, porque no podré hablar por todos los compañeros, pero hay un esfuerzo incansable de cada uno de los compañeros que se encuentran en todas las regiones por vender una botella más. Pero la manera de hacerlo no fue únicamente en colocar el producto a la venta, sino en contar en la historia nuestra y escuchar la historia de nuestros consumidores. Levanten la mano, por favor, ¿quién ya había o quién ya ha probado un vino Casa Madero? Muy bien, una gran mayoría, una gran mayoría. Los que no, los invito a que de manera responsable un día acompañen su mesa con vino y les aseguro que la experiencia de maridaje va a ser riquísima. Bueno, en el 2000, ahí hay un error, es en el 2004, es error mío. En el 2004, el consumo per cápita de México eran 250 mililitros. Eso es más o menos como una copa y media de vino por persona al año. Teníamos una plantación instalada de 5,000 hectáreas, en las cuales el 70% del vino que se consumía en nuestro país era importado y el 30% era nacional. De eso, el 90% de nuestra producción se iba a otros países y el 10% se quedaba en México. El precio promedio del vino en México en el 2004 era 450 pesos. Hoy en día, 2024, nuestro consumo per cápita es 1.3 litros. Eso es un crecimiento del 550% en 20 años. Si lo trasladamos a kilos, imagínense que por cada kilo de carne que se producía hace 20 años, hoy en día producen 550% más. Y yo creo que ahí estamos aledaños, porque les decía, siempre hemos sido acompañados de la mesa y el vino. Hoy en día tenemos 7,900 hectáreas cultivadas en México,
pero tenemos una capacidad productiva de 130,000. O sea, estamos a más o menos el 5% de la capacidad instalada. Sin lugar a dudas necesitamos de apoyos como FIRA, sin lugar a dudas necesitamos de consumidores, sin lugar a dudas necesitamos de la proteína animal para acompañarnos, porque este crecimiento es en bloque. Si levantamos el consumo del vino en México, vamos a levantar el consumo de la proteína animal. Si levantamos el consumo de la proteína animal, vamos a crecer el consumo del vino en México. Y obviamente lo hablamos de un consumo responsable. Está comprobado y nos ha tocado estar en charlas de doctores, de cardiólogos, incluso de neurólogos, en donde se comprueban los beneficios del consumo del vino en la salud. Pero ese consumo obviamente debe de ser responsable. Hace 20 años, les decía, el 90% se exportaba y el 10% se quedaba en nuestro país. Hoy en día, 20 años después, el 10% se exporta y el 90% sigue quedándose en nuestro país. Lo trasladamos completamente, invertimos el número. Pero les voy a decir el reto más importante. El consumo sigue siendo 70% importado, 30% nacional. Si nosotros quisiéramos tener el 50% del mercado, hoy en día no lo logramos. No nos da el abastecimiento para lograr eso. Entonces, por eso es que industrias, la agricultura es fundamental. ¿Y de qué necesitamos? De que ustedes nos ayuden a nosotros como Industria de Vino México a crecer juntos, a recomendar nuestros vinos o los vinos mexicanos con sus productos, nosotros acercarnos a ustedes para poder hacer experiencias y contar nuestras historias, que conozcan nuestra historia, nosotros las de ustedes, y crecer como industria mexicana juntos. Y a lo mejor en este momento ya no suena tan distante el que venga a hablar una persona que se dedica al vino en un simposio de proteína animal. Les aseguro que estamos completamente ligados. Tenemos el mismo mercado y tenemos las mismas posibilidades de crecimiento. Aunque no me lo crean, este está siendo una estrategia de venta de nosotros para acercarnos a ustedes y en lugar de decirles, te vendo, les digo, crezcamos juntos. ¿Por qué? Porque por cada copa de vino que aumentemos, también seguramente vamos a crecer el consumo de proteína animal. Y ya teníamos la historia en donde vieron a Natalia Lafourcade, que es una artista completa mexicana que nos hablaba de los fracasos. Imagínense una empresa con 400 años, más de 1000 medallas, la vinícola más premiada de México en el mundo, la bodega más antigua de América, de todo el continente americano, hablar de sus fracasos. Los fracasos son fundamentales. Nos vamos a caer, pero nos podemos levantar. Las cosechas las podemos perder, pero lo importante es que el campo siga vivo para que podamos seguir creciendo. No pasa nada si tenemos que sacrificar una cosecha, nos va a tomar algunos tiempos, algunos años reestructurarnos, pero sin duda lo importante es entender que formamos parte de una comunidad en la que vamos todos en bloque. Si se consume más carne, se consume más vino, si se consume más vino, hay más turismo, si se consume, todos somos, y créanme, todo parte de ustedes, porque si no tenemos alimento, la gente no va a salir. Y necesitamos todo ese trabajo que ustedes hacen incansablemente, esos desarrollos tecnológicos, esa crianza, esos fomentos para que podamos tener mejores prácticas, mejor calidad y podamos hacer una mejor experiencia en la mejor red social que existe, que ya dijimos que es la mesa. Si crecemos el consumo de vino, crecemos el consumo de la proteína animal. Y de esa manera es como fuimos transformando la industria del vino en México, botella por botella. Y yo les decía que hace 20 años me tocó entrar con una mochila y me preguntan, oye, ¿qué haces? ¿Qué hacías hace 20 años? Hacía exactamente lo mismo. Traía vino en mi mochila, hoy traigo vino en mi mochila, porque las prácticas no cambian. A veces cambian los volúmenes, a veces se reducen, a veces aumentan, pero no podemos perder
No podemos perder la línea de que no estamos vendiendo mercadotecnia, sino que estamos vendiendo producto. Y cuando vendemos un producto, vendemos también el campo. A mí me encantaría acercarme a todos ustedes y que se acerquen ustedes a nosotros para hacer esas alianzas de maridaje con sus productos, con sus proyectos, porque créanme que si crecemos uno, crecemos todos. Yo les voy a preguntar, ¿cuál es el mejor vino que existe en México? Es una pregunta ambigua, no es una pregunta muy abierta. Si ustedes me preguntan, el mejor vino que existe en México es el que se descorcha. No importa qué tengamos en la copa, lo importante es que sea producto nacional. Si primero vemos en lo local, todo mundo vamos a progresar. Yo les invito a que la próxima vez que elijan un platillo, una copa, piensen en vino mexicano y les aseguro que toda la industria va a crecer en cascada. En Casa Madero cumplimos 427 años. Hoy en día estamos enfocados en crecer en calidad, no en cantidad, porque sabemos que los retos más grandes están en el campo. Hoy en día la guerra mucho más que por tierras está en el agua. Entonces tenemos que ser responsables de cómo vamos creciendo. No queremos crecer abismalmente, queremos crecer poco a poco. Nosotros estamos abiertos a que nos visiten, ojalá que un día puedan ingresar a nuestra página para visitarnos y darse la oportunidad de conocer una historia en la que se involucran cientos de personas y en la que yo tengo una frase que digo que el vino nunca duerme, porque a las 4 de la mañana se están despertando los agricultores que podan, que cosechan, que siembran, que manejan, que hacen trasiego de nuestro viñedo. A las 9 de la mañana están llegando, a las 8 de la mañana están llegando el equipo de enología a limpiar los tanques, a hacer los trasiegos de viñedo, a hacer los cambios de barricas. A las 9 va llegando oficinas, a las 10, 11 van llegando el equipo que está en ventas atendiendo centros de consumo, posteriormente llega el equipo que se atiende en eventos y luego en la noche ya están trabajando los que nos embarcan el vino. Somos una industria que no duerme, el vino nunca duerme, pero igualmente necesitamos que el campo siempre tenga esa vitalidad. Muchas gracias, quiero agradecer mucho al CIPA por este espacio, porque aunque somos aparentemente una industria muy distinta, yo creo que estamos perfectamente ligados y si ustedes crecen, nosotros crecemos y a la inversa. No, definitivamente podemos trabajar en equipo. Es más, yo les diría aquí, así de fácil. Hace un rato votaron que casi todos han probado este vino, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿quién quiere una botella de este vino? Excelente. No, fueron menos. No, yo pensé que todos iban a querer. No, ¿saben qué? Lo que sí es muy cierto es que podemos hacer nuevamente equipo. Un buen taquito de proteína animal con una copa de vino. ¿Quién dice que no? Sí podemos. Tenemos diferentes eventos donde podemos hacer equipo, hacer este tipo de cosas. Y como dice Diego, crecemos juntos, crecemos todos. ¿No? Vamos, insisto, vamos a ser equipo, podemos ganar y ganar todos. ¿Alguna pregunta por ahí? Por favor. Adelante, por favor. Gracias. Diego, muchas gracias por tu ponencia, tu plática muy, qué decirlo, te llena de energía, ¿sí? Te voy a platicar a todos una historia de éxito con esto. No somos diferentes, Proteína Animal y ustedes parece, pero no. Lo has de conocer, hay un festival cada año en Baja California, el Festival del Vino, el vino nuevo creo que le llaman. Sí, sí. Y en ese marco nosotros hacemos un taller de las conchas. Claro, lo Entonces, conozco. los ostricultores de la zona son invitados para que, para que tengan su capacitación, les hablamos cuestiones sanitarias, nueva tecnología, traemos expositores internacionales y todo esto está en el marco de ese Festival del Vino, ¿sí? Y durante esa semana de actividades ganamos los dos. Por un lado,
el ostricultor empieza a conocer de qué manera su producto, esa proteína animal, se combina perfectamente con los vinos de la región, que son, cantidad se pone la verdad bastante bien la feria. Y por otro lado, la empresa vinícola, con esta nueva inyección de gente, empieza a promover sus productos y se traen a chefs, y entonces los chefs le empiezan a enseñar a la gente, mira, con este vino y tu ostión cocinado de esta manera, pa. Resultado, aumenta el consumo de vino, aumenta el consumo de ostión, buscan ciertas combinaciones, ¿sí? Y eso ha sido un boom en la cuestión regional de esa parte. Tú lo has de conocer muy bien. Entonces, esa es una historia de éxito en la cual sí podemos estar interactuando con otras empresas y los dos el ganar. Entonces, nada más quería compartirlo. Si tienen oportunidad de ir a ese festival, vale mucho la pena. Van a probar muy buen vino, van a conocer un poquito más de los ostiones y la manera de prepararlos. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Espinosa. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. La verdad es que ese es uno de mis festivales favoritos a nivel nacional y yo creo que es una de esas alianzas que acabas de abrir la oportunidad. Hagamos actividades en conjunto con cada una de las proteínas de los proyectos que ustedes representen para hacer esa alianza. Ese festival, sin duda alguna, es algo que se queda marcado porque al consumidor le hace falta saber de dónde viene lo que está en su mesa, para que de esa manera conozca todo el trabajo que hay detrás. Si ustedes le preguntan al niño de dónde viene la leche, de dónde viene la carne, los niños generalmente dicen que viene del súper, no saben que viene del campo. Entonces, cuando les contamos esa historia, se enamoran del campo y pasan dos cosas importantísimas. Elevamos el consumo, pero además elevamos el interés por involucrarse en el cultivo. Nosotros hoy en día hemos tenido que recurrir a prácticas de cosecha mecánica porque no tenemos personal que quiera trabajar en el campo y estamos en una constante mejora de las condiciones. Nosotros quisiéramos y preferimos que haya mano humana trabajando, pero hemos tenido que recurrir a la tecnología, brindar mejores condiciones para que exista eso. Y ya de un tiempo para acá que hemos contado la historia del campo, ha incrementado un poco el interés en el trabajar en el campo y de estudiarlo, ¿no? No se trata de trabajar en el campo manual, sino también científicamente, ingenierías dedicadas, aplicadas a no agricultura general, sino específicamente a la viticultura, a la enología. De este lado había otra pregunta y me gustaría cerrar la participación precisamente con eso. Hay que unirnos, ¿no? A lo mejor podríamos pensar que somos industrias alternas, somos completamente aliados. Acercarnos juntos al consumidor es una propuesta que les dejo sobre la mesa y lo platicaremos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, pues creo que representándonos a la proteína animal está el doctor y en este maridaje que veo es sumamente agradable la conferencia que nos acabas de dar. Yo lo que quisiera expresarte con palabras es que pienso que más de uno de nosotros nos quedamos con ganas de aplaudirte. Estamos muy acostumbrados a escuchar alguna palabra como gracias y viene el aplauso, ¿no? Entonces, mi reconocimiento humilde como profesionista fue una plática sumamente agradable. Muchas gracias. Créeme que yo no soy aficionado al vino y después de escucharte, digo, me he dado muchas oportunidades de probarlo y se me antojó de nuevo, bueno, voy a darle otra oportunidad. Pero me llevaste a momentos en la historia para considerar el vino en diferentes desafíos que hemos tenido nosotros como humanidad, ¿no? El vino como parte de una tecnología en el desafío de llevar un método o un medio de hidratación para las personas. El agua se echaba a perder, el vino no, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra historia. Lo que comentabas de los 400 años de ustedes, bueno, pues se me vino a la mente con todo lo que pusiste, o sea, diste en una parte que es muy humana, ¿no? El corazón. Y con esto me hiciste recordar, pues,
lo digo con el debido respeto y el rigor de lo que significa esta conferencia, que es científica, pero me hiciste recordar el momento en la historia de cuando mi Señor Jesucristo cambia el agua en vino, ¿no? Entonces, son momentos muy emotivos. Quise solamente expresar de manera muy humilde y de persona a persona, porque lo estás llevando a la mesa, o sea, fue fantástico. Y pues en esto pues es simplemente un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el campo siempre hay una pregunta: ¿cuál es la mejor cosecha? La mejor cosecha es la que viene y cada cosecha es una nueva historia. De verdad, muchas gracias por este espacio, muy agradecidos, un espacio en el que estábamos planeados desde inicios de año, teníamos en nuestra agenda ahí en la oficina desde enero esta fecha pactada, estamos muy emocionados, pero estamos ahora más emocionados con lo que estoy seguro que vamos a hacer. De verdad, dejo la puerta abierta para que nos acerquemos y trabajemos juntos en impulsar la mesa mexicana. Un placer y muchas gracias, Zipa, por su invitación. Muchas gracias. No pasa nada. Muchas gracias. Muy bien, amigos, vámonos a estirar las piernas, regresamos en 30 minutos. Gracias, gracias por todo su apoyo. Quitarte la tequila, dame tequila. Sano y salvo.